a hablar ahora con Tomás Teijeiro, director de la Inspección General del Trabajo en el Uruguay. ¿Cómo anda, Teijeiro? Gracias por estos minutos. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ayer el ministro Mieres confirmó que se levantan los protocolos sanitarios contra el COVID-19 en las empresas, en los puestos de trabajo. La pregunta es, ¿una empresa puede seguir exigiendo el uso del tapabocas? ¿Legalmente se puede amparar, por ejemplo, en el derecho de admisión? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que hacer es retrotraernos al origen de todo esto. La declaración de la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020 propició que el mismo día el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que funciona en la órbita del Ministerio y que es presidido por la Inspección General del Trabajo, donde participan los actores sociales, PIT-CNT y cámaras empresariales, además de otras instituciones del Estado como Banco de Seguros, BPS, Ministerio de Salud Pública, dictó en aquel momento la resolución 52 y luego la 54 y 240 que marcaban o ponían un marco para que los diferentes actores sociales se dieran los protocolos necesarios para seguir funcionando durante lo que fue la emergencia sanitaria con relativa normalidad. Estos protocolos establecían el uso de tapabocas, establecían las distancias, los aforos, la ventilación y un sinnúmero de condiciones de acuerdo a cada actividad en específico, producto de la negociación bipartita o tripartita entre las partes en ese ámbito. Lo que hizo la resolución del CONASAT del día de ayer, que la adopta el Ministerio de Trabajo, es dejar sin efecto estas resoluciones, por lo tanto, los protocolos quedan con efecto únicamente si las partes así lo entienden pertinente. Por tanto, y siguiendo la línea del Ministerio de Salud Pública, no es obligatorio el uso de ninguno de los elementos, sino que lo que se marca en esta resolución es que hay que seguir, en aquellos casos en que las partes no acuerden seguir los protocolos, que pueden ser modificados obviamente, a la actual realidad, continuar con las recomendaciones de salud pública. Si uno mira las recomendaciones de salud pública hoy, el único momento en el que es obligatorio el uso de tapabocas o de mascarilla es cuando uno tiene sintomatología similar a la de COVID, ¿verdad? Entonces, a lo que concluimos es, bueno, no es obligatorio el uso de tapabocas sin perjuicio de que las partes pueden acordar en los ámbitos bipartitos o tripartitos qué medidas quieren mantener a los efectos de tener mayor seguridad. Y en el caso de acordar, si se acuerda entre las partes, por ejemplo, la de exigir el uso del tapabocas, pero hay un empleado que no lo quiere hacer porque entiende de que en realidad no es obligatorio y no se lo pueden obligar, ¿a ese empleado se lo puede sancionar? No, estamos en el margen, primero tenemos que discriminar dos tipos de sanciones. Una son las sanciones, digamos, en el uso de la potestad disciplinaria que tiene la empresa para con su personal, y otras son las sanciones que puede imponer la Inspección General de Trabajo. La Inspección General de Trabajo en ese ámbito no puede sancionar porque no hay norma en este momento que diga que determinado accionar vinculado con la salud en el trabajo sea obligatorio o tenga que tenerse en cuenta, más allá de las cuestiones normales y generales que nuestras leyes mantienen en el ámbito de salud y seguridad para diferentes empresas en las diferentes características históricas, me refiero, no vinculadas a COVID. Si una empresa adopta en común acuerdo con sus empleados, con su sindicato, en el ámbito bipartito o tripartito, que se va a continuar con un protocolo X que incluye tal o cual medida, puede ser el tapabocas, el incumplimiento de las medidas acordadas puede determinar efectivamente una sanción. Ahora, en el ejercicio de la libertad individual y en el momento en que estamos, no sería viable o no sería comprensible sancionar a una persona por no utilizar algo que no se está mandando a utilizar, sino que está simplemente recomendado. Después hay situaciones particulares, como las que refiere las instrucciones del Ministerio de Salud Pública, donde se recomienda enfáticamente y donde puede resultar muy necesario para el devenir o para el accionar económico de la empresa tener esto. Por poner un ejemplo, en aquellos sectores de la economía donde los mercados internacionales demandan que en la cadena productiva existan determinadas cuestiones vinculadas con la manipulación de alimentos que requieren el uso de elementos de protección personal, bueno, las partes tienen que ponerse de acuerdo en eso porque es el interés común. Sí, no, el Ministerio de Salud Pública en ese caso puntualmente recomienda que se mantenga obligatoriamente el uso del tapaboca. De hecho, lo anunció Salinas días pasados. Hay que distinguir la recomendación del uso obligatorio. No, claro. Por eso. Una cosa es recomendar, que recomendar no es obligar. Claro. Y otra cosa es que hoy entraba una persona X a un local y decía, dentro de este local, uso obligatorio de tapaboca. Mientras la emergencia sanitaria se aplicó en el país, eso existió. Esos carteles ahora pueden basarse más en un derecho legal del derecho de admisión que otra cosa. Por eso tenemos que tener claro que hoy existe una recomendación del uso de tapabocas sin perjuicio de lo que las partes acuerden. Si las partes acuerdan que lo van a utilizar, será así. Gracias. Perfecto. Se terminaron 2 años de emergencia sanitaria
y 2 años de protocolos sanitarios en las empresas. Hubo muchas que no cumplieron en su momento. ¿Hay un estimativo, un número de más o menos cuántas sanciones se aplicaron a lo largo de la pandemia por distintos incumplimientos en este caso? Bueno, a ver, en el marco del operativo Trabajo Responsable que en su momento puso en funcionamiento el Ministerio de Trabajo a través de la inspección, se detectó aproximadamente en un entorno a un 10%, haciendo números redondos, con determinados incumplimientos vinculados con los protocolos. En esos casos, en algunos de ellos, aproximadamente en un 2 o 3% del total de las inspecciones, se impusieron clausuras preventivas, es decir, no clausuras como sanción, sino clausuras como mecanismo de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores, mientras la empresa se ponía a tiro con las cuestiones que no tenía, digamos, bien montadas, bien organizadas para esa circunstancia. Muchos de esos expedientes administrativos aún continúan, porque la empresa naturalmente se defiende argumentando, claro, poniendo obvio. pruebas, entonces tener un cálculo de las sanciones en este momento es muy difícil de poder expresarlo, pero sí que los expedientes administrativos obviamente que siguen, porque lo que fue incumplimiento en aquel momento fue incumplimiento. ¿Cambiaron los roles de la inspección a lo largo de la emergencia sanitaria, a lo largo de la pandemia? Cuando me pregunto esto me refiero bueno, hubo que controlar más situaciones sanitarias que situaciones, en este caso, más normales que tienen que ver con el trabajo y con la informalidad, como en su momento se investigaban. La Inspección General de Trabajo tiene dos grandes divisiones dentro de ella, la de Condiciones Generales de Trabajo, que de alguna manera está especializada en todo lo que tiene que ver con el control documental, con la formalidad, etcétera, y la División de Condiciones Ambientales de Trabajo, que tiene que ver con el mantenimiento de las condiciones precisamente de salud en los ámbitos laborales. Sin duda que la División de Condiciones Ambientales de Trabajo tuvo una labor extraordinaria, porque fue no solamente participar de los ámbitos tripartitos en la elaboración de los protocolos, sino que después salir a controlarlos y hacer los seguimientos de los controles, una tarea que no paraba. Pero, sin perjuicio de eso, la División de Condiciones Generales de Trabajo tuvo también una fuerte tarea y un gran desempeño, porque tuvo que ser garante del uso adecuado de los instrumentos que desde el Ministerio de Trabajo se generaron para sostener la economía, sostener el trabajo, como por ejemplo los seguros parciales y esa arquitectura que desde el Ministerio de Trabajo se diseñó para sostener la economía, sostener el trabajo, y que era importante controlar aquellos usos abusivos de las figuras, ¿verdad? Y ahí la División de Condiciones Generales de Trabajo tuvo una gran incidencia. Fue tanto el trabajo que la Inspección General de Trabajo en sus divisiones llegó casi que a duplicar la cantidad de inspecciones realizadas en el último año del gobierno anterior. Bien. El teletrabajo, ¿cómo se inspecciona hoy en día? Porque, por ejemplo, el Sindicato Único de Profesionistas del Uruguay expresó preocupación porque dijo que en realidad hay como una especie de vacío legal para poder controlar el teletrabajo, porque también entienden de que hay problemas de salud o problemas que tienen que ver más que nada con la protección de seguridad de la persona que se dedica a eso. ¿Hay un control distinto, especial? ¿Cómo se maneja la inspección allí? Bueno, primero que nada hay que referir que hace muy pocos días se dictó el decreto reglamentario de la ley de teletrabajo, un decreto en el cual obviamente la Inspección General de Trabajo tuvo una participación muy activa. La redacción del decreto recayó la responsabilidad de la inspección. Un decreto para el cual se consultó a todas las cátedras de Derecho Laboral del Uruguay que hicieron sus aportes. Un decreto que además contó con un estudio y unas recomendaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo, por lo cual no compartimos, con todo respeto, la posición que usted acaba de manifestar. Es un decreto muy, muy elaborado. Ahora, la figura del teletrabajo es una figura nueva que en el Uruguay, digamos que entra con contundencia durante la pandemia. Como toda figura nueva o nueva organización del trabajo, implica desafíos. La ley de teletrabajo ya es un gran aporte para el derecho laboral del Uruguay. El reglamento entiendo que también, pero nos marca determinados desafíos. Esos desafíos son, bueno, cómo enfrentar la casuística en ocasión de esta nueva modalidad de trabajo que para nosotros hasta ahora, si bien no era desconocida, digamos, no era preponderante o no tenía la importancia que hoy ha tomado. Y en eso el decreto reglamentario prevé no solamente cuestiones fundamentales que están recogidas por decretos que ya tenía nuestra legislación, sino también por convenios internacionales en materia de salud y seguridad, como son la evaluación de riesgo, la organización del trabajo en virtud de eso, sino que además prevé que se puedan realizar las inspecciones necesarias a los efectos de constatar circunstancias en el teletrabajo
que puedan suponer un riesgo para la salud y la seguridad. ¿Cuál es el principal condimento? ¿Qué es lo que cambia en este tema? Que el teletrabajo puede desarrollarse en el hogar. Y el hogar, como todos sabemos, nuestra Constitución dice que es un sagrado inviolable y que la Inspección General de Trabajo, para entrar al hogar, o cuenta con el consentimiento del dueño del hogar o requeriría de una autorización judicial. Esa es una traba. Pero suponiendo que en la mayor cantidad de los casos, quien está en el hogar es el trabajador, si no tiene las condiciones de trabajo porque las mismas no se adecúan al acuerdo de teletrabajo al que llegó y hace la denuncia, es razonable pensar que él va a franquear el acceso para que los inspectores puedan acceder a esa información y a constatar lo que está en el lugar. Entonces, yo no entiendo muy bien por dónde viene la crítica. Distinto sería si la crítica la hicieran las empresas que están con sus trabajadores en teletrabajo, que quieren acceder a ver en qué condiciones está trabajando la persona con los bienes que la empresa les dio, y para eso denuncian a la inspección. ¿Por qué? Porque ahí sí el trabajador podría negarse, porque es un interés de la empresa. Pero en el caso que sea el interés del trabajador, que se constate las condiciones, no termino de entender cuál es la crítica, cuando el artículo dedicado precisamente a salud y seguridad es muy completo. Gracias, Tejero, por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pausa y ya seguimos con esta edición Mediodía.